habla para la televisión sobre aquellos años. Revela cómo protegió a jóvenes sacerdotes en peligro, pero también se atreve a una autocrítica sobre lo que no se hizo ante crímenes y desapariciones. Además habla el único sacerdote de la Iglesia que pidió perdón públicamente. Informe especial de Telefe Noticias. Y en esta sala, a todo nuestro pueblo, que nos perdonen por no haber sido todavía la Iglesia que debimos ser, cerca de los crucificados y no al lado de los crucificadores. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Y pedirle perdón al pueblo argentino, para mí representado en ese momento en la sala, ¿no?, que estaba asistiendo al juicio. Que nos perdonaran porque como iglesia habíamos sido y éramos todavía infieles, ¿no? Rubén Capitanio es sacerdote de la diócesis de Neuquén, el único integrante de la Iglesia Católica que declaró como testigo en el juicio von Bernich. La iglesia tiene que asumir que no estuvimos a la altura de nuestra responsabilidad doctrinal. La Iglesia también fue perseguida durante la última dictadura militar. El 4 de julio de 1976, en la comunidad religiosa de San Patricio, barrio porteño de Belgrano, fueron asesinados 3 sacerdotes: Alfredo Liden, Alfredo Kelly, Pedro Dufo, y 2 seminaristas, Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Habían entrado personas armadas y que habían sido asesinados mis 5 hermanos. Se trató del crimen más atroz que vivió la Iglesia argentina en toda su historia. Esperaron a que llegaran los últimos, que fueron los 2 seminaristas. Ellos son asesinados con sus ropas de calle, es decir, Salvador conservaba su saco y su bufanda, y Emilio también su saco y su bufanda. Juntaron a los 5, dispararon y aparentemente, por el informe judicial, con varias armas, porque hay balas de diversos calibres. Rodolfo Capalozza es actual párroco de Nuestra Señora de Santa Rosa al Munro. Sus palabras llevan el aplomo de ser un sobreviviente. Salvador y yo vamos al cine, nos encontramos con Emilio en el centro, y cuando estaba finalizando la película, yo me di cuenta que se había hecho muy tarde. Y ahí decido, en lugar de volver a la parroquia con ellos, ir a la casa de mis padres que vivían relativamente cerca del cine. En la casa parroquial vivían 4 seminaristas y 3 sacerdotes. En aquel momento, Roberto Quilmit, uno de los seminaristas, se encontraba en Colombia. Y recibí un telegrama donde me comunicaban esta tragedia, ¿no? El impacto de no poder creer que lo que estaba leyendo, ¿no? El jefe de la comisaría 37 llegó al lugar luego de un llamado telefónico. Cuando entraron a la casa, vieron que en la sala de estar había 5 cuerpos todavía calientes sobre la alfombra. En las paredes del lugar, los asesinos intentaron explicar cuál era el móvil del crimen. Las inscripciones que dejaron en las paredes, una decía por los camaradas muertos en el departamento de policía, como diciendo esto es en venganza por aquello otro, y otra inscripción, todos aparentemente por las siglas, sacerdotes del tercer mundo, ¿no? Y una inscripción también que decía por pervertir la mente de los jóvenes. La causa de la masacre de San Patricio se encuentra sin actividad procesal. Se archivó en la década del 80, cuando fueron dictadas las leyes de obediencia debida y punto final. El padre Alfredo Liden es un hombre sumamente culto. De una bondad muy grande y que transmitía una paz muy grande. El padre Alfredo Kelly, de origen más rural, campesino, de familias rurales mercedinas. El padre Pedro, una persona muy serena, muy también formada tradicionalmente y con gestos así muy ocultos, muy sencillos de compromiso con los más pobres, ¿no? Salvador Barbeito era profesor de filosofía, rector del Colegio San Marón,
por lo tanto lo entusiasmaba mucho su vida, su dedicación a los jóvenes. Emilio, tengo el recuerdo de una persona muy sensible hacia los pobres, lo daba todo. Muchas veces su mamá le regalaba ropa y a los pocos días esa ropa ya no estaba porque se la daba a alguien que lo necesitaba. Él tenía lo justo y necesario, a veces ni siquiera eso. A 30 años del crimen, en la casa parroquial se levanta un altar al lado de la alfombra que lleva los impactos de bala de aquella noche. Monseñor Carmelo Yaquinta es obispo emérito del Chaco, actual integrante de la Conferencia Episcopal Argentina. Y era un domingo y vienen unos peregrinos y comentan la masacre de los palotinos. Fue como un rayo para mí. Cuando asesinaron a los religiosos palotinos, el obispo era decano de la Facultad de Teología. Me tomé el colectivo, me vine a Liniers y me vine al colegio Los 12 Apóstoles a procurar desparramar. No eran muchos muchachos, no eran más de 7, pero a desparramarlos por las parroquias. El presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social describe el miedo que dominaba el ambiente en aquellos años. Y que me los puedan secuestrar o matar. Tranquilamente. ¿Usted lo habló con el arzobispo de Buenos Aires? Yo le escribí al arzobispo de Buenos Aires, pero le escribí al arzobispo de Buenos Aires no en esa ocasión. Yo le escribí 15 días después. A pesar del miedo, Monseñor Yaquinta protegió a otros perseguidos por el régimen. Uno de ellos era un chico de 16 años. Doy el curso, me vuelvo, lo busca el chico, vamos a sacar pasajes en aerolíneas y en un momento alguien me toca la espalda. Yo dije, chao, nos han agarrado. Y venía el de aerolíneas, se olvidó el vuelto, señor. Yo en ese clima que se vivía. El obispo revisa el pasado y revive situaciones como pedazos de tiempo, donde todas las escenas estaban teñidas de violencia. Yo como decano de la facultad era invitado. Cuando llego, en el salón, en una parte, está los 3 comandantes, el nuncio y el cardenal primatesta. Y me ve llegar el nuncio y me llama y me presenta. Yo lo entendí como diciendo, este es del que le estoy hablando. O sea, yo lo sentí como una advertencia. Yo después que me fui, tuve una reacción. ¿Cómo no me puse a gritar contra los 3 comandantes? ¿Cómo les di la mano? A la distancia, el religioso se pregunta sobre el rol de la Iglesia en aquellos años. Yo me planteo esa pregunta. ¿Por qué se optó por esa estrategia? Hablar, escribir, dialogar y no hacer un gesto más fuerte. Señores, aquí hay una mesa oficialmente constituida por el episcopado. Todos los que tengan alguna duda, queja, acusación, por favor vengan acá y a ver quién nos ayuda a buscar a los desaparecidos, quién nos ayuda. Aún sin recursos se podría haber hecho eso, creo yo. Aquí los hombres de la Iglesia se encuentran en un punto atravesados por el pasado y pensando en el futuro. Lo dicen los mismos obispos en el año 84, en aquel famoso documento de Iglesia y Comunidad Nacional que dicen la auténtica, que los argentinos necesitamos la reconciliación, es decir, volver a coincidir. Y saber revisar todo el pasado. Saber revisar todo el pasado. No podemos no asumir nuestro pasado desgraciado.